Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Muy bienvenidos a otra noche con nosotros los lunes de otorrinolaringología. Le damos la bienvenida y le agradecemos que se encuentra en esta noche con nosotros. Hoy tenemos una super doctora, la cual realizará una exposición. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste. Tenemos una doctora, la cual realizará una exposición de alrededor de entre 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos una intervención de nuestro doctor mentor, a quien estaré presentando un poquito más adelante. Les recuerdo que estamos en vivo. Puede haber dos formas en las que ustedes nos estén viendo. En caso de que nos estén viendo de medio de Zoom, si tienen alguna duda, algún comentario, quieren hacer felicitaciones, pueden ponerlo en la parte del chat y yo con mucho gusto se los estaré leyendo a los doctores para que lo sepan y lo puedan responder. O si nos están viendo vía Facebook, porque les recuerdo que estamos en vivo por la página de Yo Soy Médico 17, también pueden hacerlo por la parte de comentarios. O si solamente quieren poner un me gusta o un me encanta, también son súper bienvenidos. Les recuerdo que nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center y en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Después de haber tenido esa pequeña sesión de preguntas o de respuestas, que es un poquito de interacción que nos gusta tener con el público, vamos a pasar a conclusiones de ambos médicos. Pero ahora sí voy a dejarles escuchar a quien realmente vienen a ver esta noche, que es a la doctora Erika Dalet Aguilera Limón, residente de cuarto año en la especialidad de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional de Occidente, egresada de la licenciatura en médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara. Buenas noches, doctora Erika, ¿me escucha bien? Hola, gracias, muchas gracias por la invitación, cuando ustedes me indiquen. Muchas gracias por honrarnos con su presencia y lo dejo con el mejor público, que son los residentes de otorrinolaringología. Si gusta, ya puede comenzar con su exposición. Gracias. Ahí ya la estamos viendo, doctora. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, el día de hoy, bueno, ya me hicieron favor de presentarme, de introducirme. El día de hoy voy a compartirles un caso clínico con una pequeña revisión bibliográfica sobre el síndrome de Grisel, como una complicación de una infección de origen otorrinolaringológico. Soy residente del Centro Médico Nacional de Occidente de Guadalajara, Jalisco, cursando mi cuarto año. Vamos a presentar la historia clínica primero de nuestro caso. Es un masculino de 29 años de edad, soltero, originario de Morelia, Michoacán. Él, como antecedentes heredofamiliares, un abuelo materno finado por complicaciones de diabetes mellitus, un abuelo paterno portador de cáncer de próstata y negó todo el resto de antecedentes heredofamiliares. De personales no patológicos, él, ocupación cocinero, cuenta con una vivienda con todos los servicios básicos de sanidad, un esquema de vacunación referido como completo, negó todas las toxicomanías, alcoholismo, tabaquismo y drogas ilícitas, y de zoonosis tiene un perro, negó combe también. De los antecedentes personales patológicos, él refiere haber tenido un evento de púrpura trombocitopénica idiopática, al parecer, hacía ya 7 años, y en ese mismo evento una trombosis venosa profunda en su miembro inferior derecho sin ninguna complicación, ni secuela. Negó todas las antecedentes infectocontagiosos. Él también negó hemotransfusiones, negó los traumáticos y las alergias. De antecedente quirúrgico, una mastoidectomía izquierda en su hospital de zona en febrero del 2019 con un drenaje de absceso cervical en mismo evento quirúrgico. En su padecimiento actual, él como antecedente también refiere que desde el 2018 presentaba cuadros de repetición de infección de vías respiratorias superiores, otalgia y otorrea purulenta izquierda intermitente. Refería también pues, que la otorrea casi nunca se resolvía, era pocos días de resolverse, pero continuaba con los cuadros. El 25 de febrero del 2019 presentó un nuevo evento de otorrea purulenta izquierda y notó un aumento de volumen cervical y retroauricular del mismo lado. El 28 de febrero acudió a su hospital de zona, donde por los hallazgos hicieron su abordaje diagnóstico, realizaron una mastoidectomía con aticotomía, canaloplastía y una timpanoplastia izquierda. En el reporte de ese hospital reportan también
que extendieron la incisión retroauricular para hacer un drenaje de cuello de un absceso de Besson, así lo clasificaron ellos. Una semana posterior al evento, él refería cervicalgia intensa y limitación ligera a los movimientos del cuello. El paciente estuvo con antibioterapia durante esa hospitalización, la cual no fue especificada, y 2 semanas posterior inició con debilidad en las extremidades superiores, la cual fue progresiva y se hizo generalizada. Nuevamente fue hospitalizado en su hospital de zona, esta vez a cargo del servicio de columna de traumatología por una sospecha de absceso en C1 a C3. Ellos decidieron en ese momento darle manejo nada más conservador con impregnación antibiótica. Nosotros lo recibimos en nuestro hospital hasta el 15 de mayo. Y ya cuando llegó con nosotros, pues se hizo una valoración por nuestro servicio, por traumatología y por neurocirugía, por toda la sintomatología presentada del paciente. En la exploración física de cuando llegó nuestro paciente, era un paciente que tenía una edad cronológica acorde al aparente, estaba consciente, orientado en tiempo-espacio, normohidratado y no había evidencia de asimetrías faciales, tenía un hábitus ectomórfico. A la otoscopía encontrábamos el oído derecho que tenía una membrana timpánica íntegra sin ninguna alteración. En el oído izquierdo pues era una herida retroauricular, la cual ya estaba afrontada y cerrada, y se veía un injerto edematoso y perémico. En la rinoscopía del lado derecho el paciente ya llegó con una sonda nasoyeyunal, la cual no se movilizó, no se encontró ninguna alteración, y del lado izquierdo se veía nada más la mucosa nasal congestiva, edematosa y con un poquito de rinorrea espesa, blanquecina. En nasofaringe se hizo una rinoendoscopía hasta el marco acuanal, y del lado izquierdo nos llamaba la atención, si logran visualizar en el video, un aumento de volumen de la pared con natas de fibrina en su superficie. En la orofaringe encontrábamos una úvula bífida con una elevación simétrica del paladar y un reflejo nauseoso presente. Se hizo una exploración completa de pares craneales, encontrando anosmia izquierda y hiposmia derecha, una visión respetada, los movimientos oculares sin alteraciones, la movilidad y la sensibilidad facial respetada también. Había una elevación simétrica del paladar y un reflejo nauseoso presente, los movimientos linguales también respetados, y en la laringoscopía encontrábamos un abombamiento importante a la pared faríngea posterior que hacía una disminución de la luz supraglótica. Las cuerdas vocales tenían movilidad conservada y se veía respetada la luz glótica hacia abajo. La subglótica no se valoró en su totalidad por el efecto de masa que nos generaba la pared faríngea posterior. En la evaluación del nervio espinal encontramos que el paciente tenía limitación y debilidad para la elevación contra gravedad de los hombros. Entonces se hizo una valoración de fuerza generalizada de todas las extremidades, encontrando una fuerza 0 de 5 en todas las extremidades superiores y 3 de 5 en las extremidades inferiores. Por el antecedente de la infección ótica que reportaban en el hospital previo de su hospitalización, se solicitó una tomografía computada y simple de oídos y senos paranasales, también por el aumento de volumen nasofaringe que se veía y también por la congestión nasal del lado izquierdo que logramos identificar. En la tomografía, pues veíamos los cambios posquirúrgicos esperados con una pérdida de la cortical de manera parcial y había celdillas residuales. Se seguía viendo una ocupación por tejidos blandos, tanto en las celdillas residuales de la mastoides como en la caja y pues todo el oído medio, también en el conducto externo. Pero lo que nos llamó la atención al solicitar esta tomografía fue que en el espacio retrofaríngeo veíamos un cambio de densidad entre densidad de tejidos blandos, estaban heterogéneas. Entonces, eso nos llamó un poquito la atención, asociado, claro, al aumento de volumen que ya se había visualizado en la rinoendoscopía. Por lo cual se solicitó una tomografía computada contrastada, donde podemos empezar a observar que desde aquí, bueno, ya en esta nueva se veían niveles aéreos o burbujas aéreas. Y si nos vamos siguiéndolas, pues aquí se pierde un poquito la disociación entre si estamos
o si logramos identificar músculos prevertebrales o el espacio retrofaringio. Y también algo que nos llamó la atención fue la articulación atlantoaxoidea, que se veía el dente un poquito lateralizado hacia la izquierda. No era algo que nos llamara la atención de primera instancia, pero sí fue algo que nos sugirió un poquito de la alteración de la fuerza de las extremidades. Entonces logramos observar pues, que se veía datos francos de colección en el espacio retrofaringio con múltiples niveles hidroaéreos y pues prácticamente involucraba todo el espacio hasta hipofaringe. Por los cambios dentro de la valoración de neurocirugía y traumatología, ellos solicitaron una resonancia magnética para lograr identificar qué tanto involucro tenía la columna cervical en esta patología. Entonces, en un T2, en un corte sagital, bueno, lo que como otorrinos nos llamó la atención fue, claro, la grande colección que se encontraba en el espacio retrofaringio y cómo había un aumento de la intensidad en la resonancia. Podemos ver pues claramente cómo se ve la gran colección que involucraba el espacio, que disminuía la luz supraglótica, y si ponemos un poquito de atención, considerando pues que no es como el área de otorrino o no siempre ponemos tanta atención a los componentes óseos cervicales, en este sin embargo logramos ver la articulación, cómo hay un cambio o una hiperintensidad comparado con el resto de las vértebras y cómo ahí se ve la intensidad con cambios heterogéneos. Bueno, se hizo un manejo multidisciplinario y por parte del servicio de otorrino, bueno, era claro que se hizo un manejo como un absceso profundo de cuello, que era lo que consideramos que podía comprometer la vida del paciente. Entonces se decidió un drenaje cervical y asegurar la vía aérea, aparte de la impregnación antibiótica que el paciente ya había recibido desde su hospital, y se hizo una escalación de la antibiótico-terapia en el nuestro. Entonces, en el procedimiento que se decidió fue a través de cavidad oral. Bueno, logramos ver, si pueden ver, el aumento de volumen franco de la pared faríngea posterior. Se hizo primero una punción en el área más fluctuante de la misma y se sacaron en la primera punción 20 mililitros de material francamente purulento. Si logran verla en el video, pues se ve franco el drenaje, se ve como no hay resistencia para el drenaje del mismo porque el mismo ya se encontraba a tensión. Después se decidió hacer una incisión en línea media con una disección submucosa hasta el plano muscular de los músculos prevertebrales para asegurar que el drenaje de la colección había sido completo. Entonces se hace una pequeña incisión en la línea media, posterior se hace una disección Roma en este caso fue unas Kelly, y podemos observar que sigue saliendo material purulento, grumoso, a través de la incisión, aunque el mayor porcentaje de la misma pues se drenó con la punción. Pero con esta incisión pues nos aseguramos de que no hay, no queda colección residual, que sobre todo que esté tabicada o con alteración ahí de que pueda generar una segunda colección. Se deja la incisión abierta para que siga, continuar el drenaje, se decidió dejar la sonda nasogástrica también para disminuir el riesgo de fístula, y se hizo una traquetomía para asegurar la vía aérea durante el procedimiento. Se hizo primero la traquetomía antes del drenaje de la colección. No sé si hasta este momento hay alguna duda o pregunta, podemos continuar. Todo bien, doctora, usted puede continuar con su exposición. Gracias. Entonces, como evolución postquirúrgica, tuvimos el paciente en las primeras 8 horas que las extremidades superiores aumentaron su fuerza, estaban en 0, aumentaron 2 a 5, y las extremidades inferiores hubo una disminución de lo mismo, o sea, las extremidades inferiores habían llegado con una valoración de 3 de 5 y posterior fue una de 5, por lo cual se pidió una valoración urgente al servicio nuevamente de neurocirugía y neurología clínica para que valoraran el caso. Ellos solicitaron posterior a nuestro evento una nueva resonancia magnética, donde en el corte sagital podemos ver que pues ya no había colección. Si comparamos con la primera que habíamos puesto, pues la colección ya había disminuido en un gran porcentaje, pero la articulación atlantoaxoidea se veía fuertemente involucrada con muchos cambios de la intensidad
y con disminución del espacio. Ellos indicaron 72 horas de impregnación antibiótica y posterior a la misma realizaron un abordaje quirúrgico, que eso ya fue por parte del servicio de neurocirugía. Realizaron una descompresión medular con una fijación de la subluxación atlantoxoidea, una laminectomía en C1, liberaron médula y hicieron un control fluoroscopio para colocar una placa occipital con tornillos para hacer una fijación de la misma luxación. Posterior al evento quirúrgico de neurocirugía, tuvimos que las extremidades superiores subieron otra vez un punto en la escala de Daniels y las inferiores también subieron a 2 de 5. El paciente cumplió antibiótico por 3 semanas, 2 semanas intravenoso y posterior vía oral, y se le continuó dando seguimiento vía consulta externa de nuestro servicio. En 6 meses encontramos que las fuerzas en las extremidades superiores ya estaban 4 de 5 y en las extremidades inferiores eran 3 de 5. Al año encontramos al paciente que su fuerza de las extremidades superiores recuperó en un 100% y de las extremidades inferiores se encontraba 4 de 5. Y el paciente continuaba con su terapia de rehabilitación. Vamos a hablar un poquito de la revisión bibliográfica. El síndrome de Grisel es una inestabilidad de la articulación atlantoaxoidea de origen inflamatorio. Es llamado Grisel en honor al primer otorrinolaringólogo que la describió en 1930, el cual la asoció a una úlcera faríngea con probable origen sifilítico. Esta es una condición infecciosa o inflamatoria de la región craneal o facial o cervical y su origen más frecuente siempre es de origen otorrinolaringológico. Entonces, esa es la importancia que nos da a nosotros como especialistas conocer esta patología que, a pesar de que es bastante rara, somos la especialidad que puede identificarla con mayor facilidad. Se han reportado en adultos solo 16 casos en la literatura mundial e incluyen como factores desencadenantes origen de endocarditis, sinusitis, absceso retrofaríngeo, como fue en el caso de nosotros, faringitis, mastoiditis, un absceso de Besol o posterior a los procedimientos de otorrinolaringología. La fisiopatología pues todavía no es conocida, como es una patología rara, pues no ha sido francamente estudiada, pero la mayoría de la literatura que se ha revisado y que se ha propuesto proponen que pues existe un drenaje venoso entre las venas faringovertebrales y el plexo venoso de la periodontoides, que puede ser una vía de diseminación infecciosa, y la infección o la inflamación crónica va a realizar que se haga una descalcificación progresiva de C1 y C2, y esto va a debilitar tanto la estructura ósea como los ligamentos. Se lleva un espasmo muscular y después de eso pues se hace una subluxación o una luxación completa. Independientemente de la causa, pues anatómicamente necesitamos que la inestabilidad sea producida solo si el ligamento transverso se encuentra involucrado. Eso nos genera una inestabilidad del dente del axis y toda la articulación sufre la subluxación o una luxación completa de acuerdo al estadio clínico que encontremos a nuestro paciente. Los factores de riesgos más conocidos en esta patología que pueden influir, que se han asociado, es tener un tamaño de cabeza más grande, que los músculos cervicales sean débiles, las articulaciones sean superficiales y más horizontalizadas, y que el sistema linfático, que tenga un mayor número de ganglios linfáticos retrofaringio. Entonces, si nos ponemos a pensar o analizar un poquito esta información, tenemos la explicación clara de por qué esta patología es más frecuente en niños. ¿Sí? Los niños tienen la cabeza un poquito más grande que el adulto en relación a su cuerpo y también tienen un sistema linfático con mayor número de ganglios en el espacio retrofaríngeo. Y bueno, el diagnóstico de esta patología requiere principalmente que la sospechemos, o sea, que tengamos en mente que existe para poderla identificar. Y obviamente pues hay que correlacionarla de manera clínica y radiológica. La importancia de esta patología es que es sobre todo el pronóstico. El diagnóstico temprano es importante para las complicaciones o las secuelas que va a tener el paciente. Entonces, esta patología se diagnostica mediante las evaluaciones radiográficas y tomográficas con la resonancia magnética para medir la distancia atlantoaxoidea.
Es normal menor a 3 milímetros en adultos y menor a 5 en niños, como podemos ver en las imágenes inferiores de este lado, que pues, por ejemplo, en este caso es de 14 y en este es de 5 y 2.5. En el caso de nuestro paciente, después, una vez diagnosticado, se hizo la medición y se encontró una distancia de 7 milímetros. Existe una clasificación, que es la clasificación de Fielding, que está del lado izquierdo, para clasificar sobre todo por pronóstico y también interpreta un poquito el tratamiento que le vamos a ofrecer al paciente. En el tipo A, que es el tipo 1, es una subluxación, que la cual está rotacional y es fija. En el tipo B es una desviación anterior de 3 a 5 milímetros. En el tipo C es una desviación mayor a 5 milímetros. Y en el tipo C se refiere a una subluxación posterior. La tipo 1 y 2 tienen mejor pronóstico y la tipo 3 y 4 es un poquito más sombrío o un diagnóstico con mayor número de secuelas. El tratamiento. El tratamiento es controversial debido a que es una patología poco frecuente y poco conocida. Usualmente se inicia con medidas conservadoras de soporte y el drenaje de absceso. Esto sí coincide en la mayoría de las bibliografías revisadas, que siempre recomiendan que si hay un absceso identificado, se realice el drenaje del mismo y que el manejo de las vértebras o de la subluxación se deje en segundo plano. Se espera que después del drenaje, una reducción espontánea o posterior a 7 días de tratamiento de la subluxación. Hay que asegurar vía aérea, dar reanimación con líquidos y, claro, uno de los pilares, el antibiótico. Se recomienda también ponerle una fijación al paciente con un collarín Filadelfia. Los antibióticos de primera línea como tal para la patología no están descritos, pero coincidiendo, por ejemplo, en el caso que estamos viendo nosotros, que se trata de un absceso retrofaringeo, pues hay que recordar un poquito de la bibliografía que nos recomiendan, por lo general, empezar, si son infecciones adquiridas en la comunidad, con ampicilina subbactam, clindamicina o moxifloxacino. Pacientes que son inmunocomprometidos o que es una infección nosocomial, hay que escalarnos ya imipenem, cipro, levo o piperacilina tazobactam. Si estamos pensando en Staphylococcus aureus resistente a metelicina, pues siempre es mejor hacer un doble esquema antibiótico y en fascitis necrotizante, pues un triple esquema. En el caso de nuestro paciente, posterior a los cultivos, se decidió en la escala, junto con el manejo de infectología, se dio un tratamiento a base de vancomicina, ceftriaxona, que también era lo que contábamos en el hospital. Y recordar que las patologías de otorrinolaringología, sobre todo los abscesos profundos de cuello, siempre es una combinación de antibióticos, perdón, una combinación de bacterias, tanto aerobias como anaerobias. Entonces, siempre hay que tener sospecha de ambos y siempre hay que tratar de cubrir con un antibiótico que nos cubra las dos posibilidades. Otro de los pilares del tratamiento, aparte del antibiótico, claro, va a ser el manejo quirúrgico. Como les comentaba previamente, en eso sí coincide toda la bibliografía, que si se identifica un absceso cervical o un absceso de origen otorrinolaringológico, hay que drenarlo. Y bueno, una de los criterios para hacer un drenaje urgente es que se evidencie que hay un microorganismo que sea productor de gas, que fue en nuestro caso, que la vía aérea está comprometida, que también estaba en nuestro caso, que sea un absceso evidente en los espacios y que la falla terapéutica sea de 48 a 72 horas. En conclusión, tenemos que pues, esta patología es una entidad rara. Es fundamental tener una sospecha clínica para evitar subdiagnósticos o para que las lesiones sean irreversibles. Si recuerdan un poquito la historia clínica del paciente, el paciente inició con sintomatología desde el mes de febrero y llegó a nuestro centro de diagnóstico hasta el mes de mayo. O sea, el paciente, por lo general, esta patología es lenta, por eso hay desgaste óseo y hay desgaste de ligamento y por eso se genera la subluxación. Y a pesar de que ya se había dado un manejo en ese momento aparentemente adecuado por un otorrinolaringólogo, que fue el drenaje del absceso cervical y fue el manejo del oído infectado, la patología ya había avanzado a otros niveles. Entonces, ya el involucro de un deterioro neurológico pues nos tiene que hacer pensar que puede ser que no sea de nuestra especialidad, pero si tiene un antecedente de nuestra especialidad, pues siempre que hay que tener la mente un poquito más abierta y buscar otro tipo de patologías que puedan ser desencadenadas por algo de otorrinolaringología.
Y no sé si se encuentre ya el doctor Gobea que quiera dar algún comentario. Así es, doctor, aquí ya está con nosotros el doctor Luis. Me gustaría no antes, por favor, antes presentarlo. Le Claro. presento al jefe de servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, audiología y foniatría en el Centro Médico Nacional de Occidente y profesor titular de la especialidad, el doctor Luis Humberto Gómez Camacho. Buenas noches, doctor Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Me encantaría Qué escuchar sus gusto. comentarios, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Oiga, pues aquí muy contentos de saludarlos, de estar con ustedes y agradeciendo la invitación. Realmente es un tema que pues no es tan frecuente, por fortuna, como bien lo presentó la doctora Dalet. Sin embargo, invitarlos a pensar en esta posibilidad. Estos son pacientes jóvenes que se cree pues que tuvieron ahí algún defecto en la articulación al momento de la formación de los ligamentos. Y por supuesto algún factor que les permita este cultivo ahí de bacterias, que es pues ahí un poco sutilita, que está, no un solo antibiótico va a ser de utilidad. Por ahí viene el chat que preguntaban mucho qué antibióticos, ya la doctora presentó una tabla de acuerdo a estos agentes biológicos para el cual es el mejor antibiótico, pero generalmente es pues de amplio espectro, ¿no? Y recordarles que estos pacientes pues tienen, ¿no?, algún tipo de inmunodeficiencia quizá no muy estudiada y que lo lleva a complicarse de tal manera. Entonces, más que nada, quiero felicitar a la doctora Dalet, a todos ustedes por su gran trabajo ahí en la Academia de los Doctores Residentes, y estamos a sus órdenes para alguna duda, alguna cosa que haya que aclarar. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, doctor Luis. Estoy viendo los comentarios o preguntas y la verdad es que con preguntas solamente veo una, que es la que usted comentó, y los demás son comentarios y felicitaciones. Gracias. Hace ratito vi que alguien levantó la mano por Zoom. En caso de que alguien lo haya hecho, les recuerdo que si gustan hacer alguna pregunta o si quieren hacer un comentario, la manera en la que tengo de hacérselos a los doctores es si ustedes lo escriben en la parte del chat, ya para poderse leer y que ellos contesten la pregunta. Me gustaría leer nomás ahorita los comentarios que son los que estoy viendo por Face, que dice: felicidades, doctora, una presentación muy dinámica. Otro dice: felicidades, doctora, excelente presentación. Veo otro comentario de Héctor que dice: qué buena presentación, muy dinámica, felicidades y saludos de Querétaro. Pregunta, Gustavo Quintero saluda al doctor Gobea y dice: excelente caso. Y si gustarían responder la pregunta del doctor Gustavo, que dice qué tipo de antibiótico utilizaron nada más. Sí, en este caso, Adelante, doctora. gracias, doctor. El paciente ya había sido tratado con múltiples antibióticos en sus primeras hospitalizaciones. Recordar que tuvo 2 hospitalizaciones previas, una por el manejo del oído infectado y una segunda por el servicio de trauma, que sospechaba de un absceso de C1 a C3, pero no realizó manejo quirúrgico. En el caso de con ellos ya era un paciente pues, que había sido multitratado. Nosotros cuando llegó a nuestro servicio, el primer esquema que se ofreció fue ceftriaxona clindamicina, en lo que teníamos resultado de cultivos. En el cultivo no se aisló como tal un patógeno, nos reportaron en el laboratorio que eran polimicrobiano, como era pues de esperarse, y el servicio de infectología decidió continuar el tratamiento con ceftriaxona vancomicina por 14 días y posterior el paciente recibió tratamiento en domicilio vía oral con clindamicina. Muy bien, doctora Erika, muchas gracias. No veo otra pregunta por el momento, así que si me regala su conclusión, por favor, se lo agradezco. Muchas gracias. Pues la mía sería que es una patología bastante extraña. De hecho, dentro del servicio, cuando llegó el paciente, pues nos pareció desde primera instancia un caso bastante raro. Sobre todo un paciente que fuera dirigido a nuestro servicio, con un paciente que nos llega pues prácticamente con tetraplegia, entonces sí nos llamó mucho la atención, pero en el momento de hacer una exploración física, pues nos dimos cuenta que sí tenía patología de nuestra área. Entonces aquí era identificar si era algo, una coincidencia o si estaba relacionado. Aquí es cuando tienes que empezar a identificar o a relacionar qué tanto
puede ser el involucro de nuestra área con otras especialidades. Y creo que es importante pues el manejo multidisciplinario sobre todo, porque a lo mejor nosotros cuando vemos una tomografía de cráneo, pues nos llama la atención nuestra área, ¿no? Senos paranasales, el oído, y no vamos a prestar tanta atención al componente óseo cervical. Sin embargo, ya cuando lo valora un servicio de neurocirugía o traumatología, pues ellos no prestan atención a nuestra área. Ellos identificaron el problema en la vértebra y nosotros identificamos el absceso retrofaringeo y el componente óptico. Entonces, creo que es importante, uno, conocer la patología, dos, abrir un poquito nuestra mentalidad a que puede relacionarse muchísimo nuestras patologías con otras áreas de la medicina, sobre todo. Y pues tres, estar en manejo conjunto siempre de los servicios y trabajar de la mano. No sé si el doctor Luis tenga unas conclusiones también. Sí, por favor, Luis. Doctor Luis, ¿nos regala sus conclusiones, por favor? Con mucho gusto. Fíjense que el objetivo principal era, pues, uno, transmitir que hay que pensar en algunas posibilidades poco frecuentes y la participación multidisciplinaria. Si ustedes ven el seguimiento de los 6 meses, este tratamiento pues está relativamente oportuno y pues muy preciso el diagnóstico, el éxito en el tratamiento está asegurado. Ya pues vimos que recuperó la movilidad en algunas extremidades de 5, la fuerza de 5, en algunas 4 de 5, pero considerado pues como un éxito para una situación pues en este nivel de la médula que había esta compresión. Entonces hay que pensar en esta anatomía, en la fisiopatología posible y por supuesto que el mejor tratamiento fue la oportunidad y el drenaje exactamente de donde estaba este diagnóstico. Y muchas felicidades por su entusiasmo en participar a todo esto. El doctor Gustavo, me da mucho saludarlo, a ustedes también. Y gracias, brillante la doctora Dalet, por su presentación. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Luis. Les agradecemos mucho su presencia, doctora Erika y doctor Luis, por dar nuestros maestros esta noche. Doctora Erika, estamos seguros de que será una excelente especialista. Les agradecemos mucho esta noche y si ustedes se perdieron un poquito de la plática de la doctora o de los complementos del doctor Luis, les recordamos que nos pueden encontrar en YouTube con Medical Legal Center. Nos buscan en La Voz de Residente y todos los lunes de otorrinolaringología van a estar encontrando esta plática o clase de la doctora Erika para que puedan volver a revivirla y puedan hacer anotaciones y a ponernos a estudiar. Que al fin y al cabo, estas pláticas son para eso, para crecer y ser mejores profesionales del área de la salud y aprender todos juntos. Les recuerdo que nos encuentran en Instagram como La Voz de Residente, al igual que en Facebook. Y ahora me gustaría dirigirme a usted, jefe o jefa de residentes, si usted requiere una de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, por favor comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com, atención sin acento .mlc@gmail.com y estará recibiendo una de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Sin más que decir, les agradezco otra vez a ambos doctores por estar esta noche con nosotros y darnos un poquito de su tiempo, que todos sabemos cómo son los tiempos de los doctores de apretados, pero hoy se dedicaron unos 35 minutos para enseñarnos a todos. Muchas gracias, doctora Erika, y muchas gracias, doctor Luis. Les agradezco esta noche y nos vemos mañana en La Voz de Residente en Pediatría. Muchas gracias. Hasta luego, bonita noche. Hasta luego.